Buenas noches, hermanos, que el Señor los bendiga. Me alegra mucho poder saludarles hoy miércoles, como todos los miércoles. Ha sido una experiencia maravillosa poder compartir con ustedes este tiempo de la palabra de Dios. Bueno, esta noche, en medio de circunstancias tan difíciles, pero también orando para que el Señor haga su obra. Y sé que muchos de ustedes también me están acompañando en este tiempo de oración por nuestra patria, por Colombia, por nuestra ciudad, por nuestros conciudadanos, por los violentos, por aquellos que han dejado llenar su corazón de odio, de resentimiento, de amargura, de pecado, porque muchos aprovechan estos espacios para robar, para dañar. Y ustedes saben que esa es una operación especial de Satanás: hurtar, matar y destruir. Pero nosotros tenemos la certeza que más poderoso es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Y aunque, como dije el domingo, es cierto, aceptamos los reclamos y aceptamos el que la gente pueda salir a marchar y a expresar lo que siente, lo que no aceptamos como cristianos ni como iglesia es la violencia, y la entendemos claramente como una herramienta de Satanás y de anarquía, que lo único que hace es dañar nuestra ciudad y perturbar y perjudicar los mismos servicios públicos que nosotros tenemos que utilizar. Pero hemos visto cómo ha venido calmándose esta situación y estamos orando, y bueno, sabemos que Dios tiene el control y que nosotros estamos asegurados en el Señor, seguros en Él, que tenemos las promesas de las cuales hablamos el domingo. Primero, nuestra salvación; segundo, nuestra provisión; tercero, nuestra protección; y estamos seguros que la sanidad también, porque el Señor es nuestro sanador. Esta noche quiero compartir con ustedes un tema acerca de la bendición, de dónde proviene la bendición. Y de hecho vamos a hablar de la bendición proviene de Dios. Y nada mejor para hablar acerca de la bendición que proviene de Dios leyendo el capítulo 12 del libro del Génesis. Capítulo 12 del libro del Génesis, del versículo 1 hasta el versículo 9. Vamos a hablar del llamamiento de Abraham. Porque es que en el llamamiento de Abraham hay una tremenda promesa de bendición. Ya nosotros hemos escuchado en los capítulos o en las otras enseñanzas acerca de lo que significa y representa la obediencia. Y ya en este capítulo 12 empezamos a encontrar esta palabra bendito, bendecido, y hablamos de los términos de la prosperidad. Vamos a leer capítulo 12, libro del Génesis, versículo 1 hasta el versículo 9. Dice la palabra del Señor: Pero Jehová había dicho a Abraham: Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y maldeciré a los que te maldijeren, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: A tu descendencia dará esta tierra. Y edificó allí un altar, escuche eso, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Ai al oriente, y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí, caminando y yendo hacia el Negueb. Bien, como dije, vamos a hablar acerca de la bendición. ¿De dónde proviene entonces la bendición? Y debo empezar diciendo que mucha gente busca la bendición y busca la prosperidad. Yo creo que todos estamos buscando la bendición de Dios, si pensáramos en la bendición de Dios. Pero los que no conocen a Dios siempre están buscando la prosperidad, la riqueza.
Y pues yo sé que todo el mundo la quiere. Pero lo que tenemos que tener en cuenta también es que mucha gente no la tiene porque la busca de la manera equivocada. Y eso es lo general, no es lo particular, es lo general. Algunos la buscan perjudicando a los demás, es decir, robando, haciendo daño. Ustedes saben, y ahora que estamos en esta situación complicada, los gobernantes y aquellos dirigentes que se encargan de robar el erario del gobierno, del Estado, a robar los dineros públicos, esta gente que perturba y que daña y que les dan el dinero para construir carreteras y no las construyen, ni escuelas. De hecho, ese dinero, aun cuando ellos creen que lo disfrutan, eso es una maldición para ellos, porque generalmente uno descubre este tipo de personas y no son felices, son personas enfermas o son personas que viven con la angustia y la agonía permanente de saber que en cualquier momento los pueden descubrir y terminar en la cárcel y en vergüenza, aunque muchos de ellos también pierden hasta la vergüenza. Otros buscan esa prosperidad de una manera aún todavía más extraña, digamos nosotros, a través de la hechicería, a través de los pactos satánicos. Recuerdo que alguna vez ministrando a alguien me contaba que su papá había hecho un pacto satánico en uno de estos rituales demoníacos donde había comprometido el alma de él y el alma de sus hijos con tal que Satanás le diera prosperidad financiera y económica. Y esto, pues, de hecho fue así, pero terminaron luego en una ruina terrible toda su familia. Y precisamente por eso vinieron a mí aquel día, para que yo pudiera orar por ellos y romper aquella maldición que había sido generada en ellos a través de la hechicería por sus padres en ese pacto satánico. Entonces, lo buscan por un lugar equivocado y resulta que no es una bendición, sino una maldición en lo que se les convierte esto a ellos. Otros, y tengo que decirlo también, la buscan trabajando, trabajan y trabajan y trabajan. Y muchos de ellos son honrados realmente, trabajan y trabajan, pero nunca, nunca, nunca tienen nada. No sé si ustedes conocen ese tipo de personas que usted dice, pero trabaja día y noche, ¿y cómo es que no tiene nada? ¿Saben por qué? Yo puedo decirles algunas cosas que la Biblia dice, porque ellos buscan esa riqueza o esa prosperidad o esa bendición, la buscan de una manera equivocada. Por ejemplo, el profeta Ageo, en el capítulo 1, en el versículo 5 y versículo 6 dice, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Ustedes saben que hay mucha gente así, trabajan y trabajan y trabajan, y en realidad cuando van a revisar sus ingresos o su dinero, nunca, jamás les alcanza y se mueren trabajando. Y no están haciendo cosas deshonestas, trabajan y trabajan, pero sus intenciones o sus propósitos muy seguramente no son los que Dios quiere. Es por eso también que, y hablando también a la iglesia y a los cristianos, recuerdan ustedes cuando el apóstol escribe la epístola Santiago el apóstol escribe allá en el capítulo 4, versículo 3, hablando de la amistad con el mundo, llega un momento en que dice esto: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pero él hace una claridad en el versículo que sigue: pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. ¿Se observa eso? No tienen una respuesta, porque ellos están pensando siempre en sus deleites, y esos deleites son de todo tipo, de todo tipo. Es mostrar, es aparentar, es confrontar. No están buscando la prosperidad que les permite tener una vida digna, una vida afable,
no están buscando proveer para tratar de ayudar a su familia o de ayudar al más necesitado, sino que, dice el texto literalmente, piden y no reciben, porque piden solamente para satisfacer sus propios deleites. Entonces, uno cuando habla de esta bendición, pues tendría que recurrir a alguien que haya sido bendecido. Y el Señor me ha dado esta palabra para compartirla con ustedes. La pregunta sería, si uno habla de Abraham como un hombre próspero, si habla de Abraham como el patriarca de la fe, si uno habla de Abraham como un hombre muy adinerado, pero no solamente habla del dinero, sino de la vida que este hombre vivía, en qué consistió el que Abraham fuera grandemente prosperado. Y voy a mostrarles las razones por las que él fue prosperado y lo que la Biblia enseña. Acabamos de leer el capítulo 12. Allí en el capítulo 12, en el versículo 1, el primer versículo que leímos, dice, Dios llama a Abraham, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y Dios le dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Y dice, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y observen ustedes cómo Dios le promete una bendición a él, pero no solamente a él, sino a su familia, a su descendencia. Y dice que en él, en Abraham, en la bendición de Abraham, serían benditas todas las naciones de la tierra. Y lo sorprendente está en el versículo 4. Ahí está nuestro primer punto. Dice, y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Se fue Abraham, es decir, el primer elemento que nosotros podíamos determinar para que obtener la bendición de Dios se llama la obediencia. Obediencia. La obediencia es determinante y se los vengo diciendo por varias semanas y en diferentes enseñanzas. No podemos olvidar, por ejemplo, lo que dice Deuteronomio capítulo 28, versículo 1. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar, ese guardar es obedecer y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Es decir, estamos ratificando en este capítulo 28, versículo 1, lo que Dios dice, que la obediencia es el eje central, la obediencia a Dios es el eje central de la bendición. Y entonces el versículo 4 dice, y se fue Abraham como Jehová le había dicho. Salió de la tierra de Ur, salió de la tierra de su familia. Y el texto dice lateralmente que Dios le dice, y de tu parentela y de la casa de tu padre, oigan esto, a la tierra que yo te mostraré, es decir, a una tierra desconocida. Generalmente cuando una empresa lo envía a uno, le dice, bueno, usted va para Cartagena, o va para, va para Montería, o usted va para Caucasia, o usted va para Repelón Atlántico, le van diciendo a uno, y entonces uno, dependiendo de las circunstancias o dependiendo de lo que quiera, toma la decisión de ir. O cuando usted le va a decir a su empleado o a su hijo, vaya, compre esto, generalmente pregunta, ¿a dónde voy? Y usted le dice, ¿a dónde va? Pero sorpréndanse ustedes que en este capítulo el texto dice, Dios nunca le dijo a qué lugar iba a ir. Le dice, a la tierra que yo te mostraré. Y para confirmar esto, Angie nos tiene una lectura en Hebreos capítulo 11, donde se habla de los héroes de la fe. En el versículo 8, cuando se habla de Abraham como el patriarca de la fe, se habla de esa decisión que Abraham toma. Capítulo 11 de Hebreos, versículo 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Escuchen eso, sin saber a dónde iba. Se parece mucho a nosotros, ¿cierto? Se parece mucho a nosotros que cuando Dios nos habla, nosotros preguntamos ¿y por qué? ¿Y para qué? Señor, ¿y por qué yo? Y empezamos a pedir justificaciones cuando Dios nos llama al servicio.
Cuando Dios nos dice que le hablemos a alguien de su palabra, pero ay, y siempre empezamos a preguntar, a cuestionar. El sentido de la prosperidad radica, por lo que estamos viendo en este texto, en la obediencia a ciegas a Dios. Porque la obediencia es un acto de fe, es creer sin ver. Y ahí por eso se denota tanto en este primer punto lo que Hebreos dice, sin saber a dónde iba, él obedeció. ¿Por qué salió? Hermanos, porque creyó a la promesa. Y es que yo les quiero insistir a ustedes en esto, en este tiempo de aflicción, en este tiempo de violencia, en este tiempo de COVID, en este tiempo que estamos viviendo tan terrible, nosotros no podemos olvidar las promesas que tenemos. Se los dije en una predicación pasada. Tenemos la gran promesa de la salvación de la vida eterna. Esa es nuestra gran promesa. Nosotros no somos de esta tierra, nuestro reino es celestial. Tenemos la promesa de salvación. Pero pensando en la humana debilidad, en esta carne que tenemos que sustentar, que tenemos que bañar, que tenemos que alimentar, pues Dios nos ha dado promesas para la tierra. De proveernos el pan, lo dije. De proveernos salud, lo dije. De proveernos protección, cuidado, lo tenemos. Y leíamos y repetíamos el Salmo 91. Pero ¿sabe por qué Abraham se fue? Porque le creía a Dios. Porque creía la promesa. Es que la palabra está clara. Dios le dice, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, la tierra que te mostraré. Y le dice, y haré. Ahí hay una promesa. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre y serás bendición. ¿Por qué nosotros no somos capaces de asumir que tenemos esa promesa y que tenemos que caminar y que tenemos que avanzar en Dios sin importar las circunstancias? Que hay momentos de adversidad, de dificultad, momentos de pandemia, claro que sí, momentos de peligro en la vía, en la carretera, en la calle, pero yo tengo una promesa. Dice, mandará a sus ángeles acerca de ti para que te guarden todos tus caminos y tu pie no tropiece en pie. Entonces, si algo hizo que Abraham obedeciera, es vivir bajo la promesa. Cuando usted vive bajo la promesa del Señor, a usted le queda fácil obedecer, porque entiende que tiene una cobertura, pero nosotros lo olvidamos. Ahora, a mí me llama la atención una cosa que está aquí, porque es que el versículo 4 en la segunda parte, después que dice, y se fue Abraham, como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Miren lo que dice el texto en la segunda parte. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió. 75 años. No pensó en la edad. ¿Saben por qué no pensó en la edad? Porque él no iba a su lugar, él iba al lugar de Dios. Y a veces tenemos nosotros, los mayores de edad, ese conflicto. Tenemos miedos y nos llenamos de miedo. Y nos parece que el COVID nos va a agarrar y tenemos que estar preocupados y angustiados y queremos lavarlo todo y queremos bañarnos en alcohol y queremos... ¿Qué es eso? Si usted tiene una promesa, viva bajo el principio de esa promesa. No, pastor, es que yo tengo enfermedad. Yo estoy de acuerdo que usted se cuide, pero no exageres, que hay gente que exagera. Aquí vino un hermano un día a mi oficina a visitarme y yo lo desconocí totalmente. Venía con su pantalón, sus zapatos, traía protección, traía guantes, traía una camisa adicional, traía una gorra, traía un plástico encima, traía una máscara y se había dejado crecer. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es, por favor? Y entró y ni siquiera me saludó. Se había ya lavado las manos en la entrada con gel. Inmediatamente dijo, pastor, ¿tiene gel? Y cada 5 minutos era untándose las manos. Y, ¿pero qué es lo que le pasa a usted? Está bien tener cuidado, pero no exagere. Eso es poner a Dios en duda. ¿Qué le pasa? Revise qué promesa tiene. Usted no puede garantizarle a nadie una predicación y un mensaje de fe si usted mismo no demuestra su acto de fe. Yo no le estoy diciendo que se descuide. Durante todo este tiempo de pandemia he tenido que hablar con mucha gente. Hoy mismo he hablado con muchas personas en mi oficina. No estaba en Bogotá y acabo de llegar y parece que la gente supiera y empieza el uno a llamarme y vienen y se presentan y yo tengo que atenderlos. Pero no tengo terror, no tengo miedo.
El Señor me ha guardado y he viajado por ciudades, manejado carro, he hablado a grupos de personas, he predicado en iglesias, he hablado a jóvenes, he hablado personalmente, he hablado con alcaldes, he hablado con personas, con muchas personas, he ido a reuniones y aquí estoy. Porque yo tengo una promesa. Y usted dice, pastor, es que yo ya estoy muy viejo. ¿Cuál viejo? Abraham tenía 75 años. Y deja su casa, su tierra, su parentela y sale con lo que tiene a cumplir el propósito de Dios. Anoten esto. Dirección de Dios más comunión con Dios, igual. Miren esa suma. Dirección de Dios más comunión con Dios, igual a bendición o prosperidad. Si usted tiene la dirección de Dios, si es Dios quien le guía, si es Dios quien le habla, y usted tiene comunión con Él como la tenía Abraham, Dios le habla. Y usted va a ser bendecido y va a ser prosperado. No olvide, obedecer a Dios es mejor que los sacrificios. Segundo asunto que está aquí. ¿Por qué Abraham era prosperado, pastor? Me preguntaron. Yo les dije porque Abraham era un hombre espiritual. Era un hombre espiritual. Pero no me crea que usted va a vivir una vida que no agrada a Dios, una vida de impío, una vida de borracho, una vida de delincuente, una vida apartado del Señor, un día sí y otro no, y usted quiere ser prosperado. No. Hace algunos días tuve la oportunidad de viajar con un hermano, el hermano Elías, a quien bendigo y bendigo su familia. Trabajó con nosotros haciendo una labor y él me contaba su testimonio. De la manera como Dios lo había bendecido y bendecido de un momento a otro, todo se desapareció, todo se desapareció. Pero desde que él volvió al Señor, el Señor ha ido tratándolo primero. Y yo sé que Dios lo va a bendecir grandemente, pero lo ha venido tratando. ¿Saben por qué? Él descubre que le faltaba esa vida espiritual. Y a veces, a veces nosotros olvidamos nuestra relación con Dios. Algunos Dios los prospera y se apartan de Él. Algunos Dios los prospera y creen que son ellos mismos por su trabajo, por su esfuerzo. No. Olvidan lo que la Biblia dice. El hombre prepara el caballo, pero el Señor es el que da la victoria. Si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Si el Señor no cuida la casa, en vano trabaja la guardia. Esto depende de Dios, la prosperidad depende de Dios. Y para poder hablar de este tipo de prosperidad que depende de Dios, pues tenemos que entender la espiritualidad. Génesis capítulo 12, versículo 8 nos muestra esto. Dice, luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, después que salió, dice, y plantó su tienda teniendo a Betel al occidente y a Ai al oriente, y edificó allí altar. Escuche, esa palabra es clave. Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Levantó un altar y allí oró, allí agradeció, allí bendijo al Señor. Porque el texto dice, en el versículo 5, si usted ha leído, dice, y todos los bienes que había ganado y las personas que había adquirido de acuerdo a la costumbre de aquel tiempo. Y aquí, él levanta un altar. Aquí, él invoca el nombre del Señor. Y dice el versículo 9, y Abraham partió de allí caminando y yendo hasta el Negev. Pero el versículo 7 dice, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Observen, siempre Abraham tenía un altar. Pastor, entonces, ¿dónde pongo el muñequito? ¿Dónde pongo la Virgen? No, el altar está en el corazón. Algunos adoran imágenes y levantan altar. Va uno por la casa de ellos y encuentra que en el último piso tienen allá un altar de una Virgen que nunca miran, o no sé si la mirarán o no, pero el altar está aquí. La Biblia dice, invoca al Señor con todo tu corazón. Levanta altar siempre de gratitud. Dios te bendijo en ese negocio, dale gracias al Señor. Dios te bendijo en esa empresa, dale gracias al Señor. Ora al Señor por la empresa en que estás. Agradecido
por el trabajo que tienes, por el lugar donde puedes operar y producir para tu familia, la empresa que tienes. Cuando la abres, dice, Señor, ¿abro en tu nombre? ¿O tiene tanta carrera y tanta preocupación que ni siquiera la abre en el nombre del Señor ni ora? Abraham era un hombre espiritual. Cada que llegaba a un lugar, levantaba un altar e invocaba el nombre del Señor. Y había gratitud en su corazón. Ahí lo están leyendo ustedes. Pero además de eso, era un hombre cumplidor con Dios. Ahí en el capítulo 14, en el versículo 18 y 20, Angie nos va a leer para que ustedes vean que no solamente él levantaba un altar, sino que era un hombre agradecido. Él traía su ofrenda y sus diezmos al Señor. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Escuche eso. Un hombre espiritual demuestra su espiritualidad, siempre levantando un altar en su corazón para Dios, pero entregándole a Dios lo que Dios le ha ordenado y lo que le corresponde al mantenimiento de la obra. El texto dice claramente que levantaba un altar, pero cumplía con sus diezmos entregados al sacerdote. En este caso, en el caso de nosotros, a la iglesia. Pues seguramente usted me está escuchando y usted se burlará del texto o se burlará de mí o dirá pastor tal por cual. Ese es su problema, a mí no me importa. Yo aprendí esto desde niño y Dios me ha bendecido y a los que están a mi alrededor que lo han hecho, Dios nos ha bendecido. Estos días vino una hermana a la iglesia, una anciana de muchos años, a quien aprecio, la hermana Noemí Mondragón. Esta anciana vino tocando la puerta para que le abriéramos y me dijo, pastor, es que traigo el diezmo. La invité a seguir a mi oficina para hablar con ella, para saludarla, para que descansara, además para tener la bendición de hablar con una mujer anciana que ama al Señor. Y me decía, para mí el diezmo es demasiado importante, pastor, y para mi hijo, y para los que están cerca de mí, porque hemos aprendido que lo que pertenece a Dios no tenemos por qué tomarlo nosotros. Y decía, aun cuando soy una anciana, Dios provee y ha provisto para mí todo. Y me sorprendía mucho porque decía, a veces estoy haciendo el almuerzo o revolviendo la sopa y algo y de repente siento la gracia, la misericordia y me arrodillo y oro. Descubrí que esta mujer, que es una mujer espiritual, es una mujer cumplidora de los mandamientos y de las ordenanzas de Dios. Y es la razón porque a esa edad es una mujer sana, fuerte, vigorosa, alegre. Eso era Abraham. Un hombre que siempre levantaba un altar, un hombre que sabía los compromisos que tenía con Dios. Y como dije ahora, dice el versículo 2 del capítulo 12, un hombre que vivía conforme a la promesa. Dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Abraham no estaba pensando en cuánto entregaba o en cuánto daba. Abraham estaba pensando en la promesa que Dios le había dicho, te bendeciré tu descendencia y tú serás bendición. Ahora, a mí me llama mucho la atención porque como este hombre vivía bajo la promesa, vivía conforme a esta promesa, el texto dice, y lo dice 2 de Crónicas capítulo 20, versículo 7, Angie lo tiene, que Abraham, Dios sabe cómo llamaba Dios a Abraham, su amigo. Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo para siempre? Escuche eso, cómo lo llamaba, la Biblia lo llama amigo de Dios. Y cuando uno lee San Juan, capítulo 15, versículo 14, mire lo que dice Dios. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Abraham era llamado amigo de Dios porque era un hombre, primero, que obedecía. Segundo, un hombre que tenía un altar, siempre levantaba un altar de gratitud al Señor. Tercero, porque siempre cumplía
cumplía con los compromisos y la palabra que Dios le había dado de traer los diezmos al altar, al sacerdote. Y Dios lo llama su amigo. Dice claramente San Juan, y hablando es el Señor Jesús el que dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Segunda razón para ser prosperado, porque era un hombre espiritual. ¿Qué tan espiritual es usted? ¿Levanta un altar de gratitud al Señor cuando va a tomar el desayuno? ¿Agradece a Dios cuando va a tomar su almuerzo? ¿Agradece a Dios esto? Hace algunos días tuve que almorzar con un hombre que en el mundo secular es muy importante. Tiene alguna empresa, es uno de las personas que estaban haciendo el túnel de la línea y tuve que ir a hablar con él. Me había invitado a almorzar a un restaurante en Bogotá. Y bueno, cuando llegaron a aquel lujoso restaurante y empezamos a hablar y me empezaron a servir, llegó la hora del plato fuerte. Yo dije, perdón, doctor, perdón, ingeniero, yo acostumbro a orar siempre, a darle gracias a Dios. Él quedó sorprendido en aquel lugar y yo oré sin ningún problema. Y luego me dice, oye, qué bonito esto. No había pensado en esto, que todo proviene de la gracia de Dios y de la misericordia. Y tuvimos que ir a otra reunión y volvimos otra vez a un desayuno y entonces ahora me quedé callado. Y él me dice, Jorge, ¿puedes orar? Ya había aprendido. Es que ahí está el altar que hay que levantar en el corazón, gratitud al Señor. Por eso abre tu negocio en el nombre del Señor, abro en mi negocio en el nombre del Señor. Nadie entrará a tu negocio porque Él se encargará de guardarlo. Abre tu empresa todos los días creyendo al Señor y diciendo, Señor, en tu nombre. Señor, vendo este producto en tu nombre. Cuando la Biblia dice que todo lo que hagamos en su nombre será bendecido y será prosperado. Amén. Parece una locura. Pues arriésgate en esa locura con nosotros en fe, de la misma manera que lo hizo Abraham y fue grandemente prosperado. Termino ya. Voy a terminar, no sé cuánto tiempo tengo, pero voy a terminar. El tercer asunto es este, capítulo 13. Ahí lo tienen, corran una hojita. Capítulo 13, versículo 8 en adelante. Déjenme les cuento. Abraham, que había salido con su sobrino Lot, habían enriquecido y habían crecido demasiado y se estaban presentando problemas entre ellos porque estaban discutiendo y peleándose entre sus obreros, entre sus trabajadores. Capítulo 13, ahí lo tienen, léanlo. Versículo 7, vamos a leerlo. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Versículo 8. Entonces Abraham dijo a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Eso dijo Abraham. Dice, miren, versículo 10, y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová Sodoma y Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Pastor, ¿qué hay ahí? Ahí hay una cosa muy importante. Abraham no dependió de las circunstancias. Lot dijo, ¿me dan la opción de elegir? Tomo la mejor tierra. Cuando alguien va a comprar un terreno, y lo pregunté allá en Galilea ante los hermanos que tienen sus fincas y sus parcelas, y dije, hermano, cuando alguien va a comprar una finca, ¿qué es lo primero que pregunta? Y todos me respondieron al unísono, que haya agua, que tenga agua, porque una tierra sin agua no vale nada. Y observen lo que dice el versículo 10, y alzó Lot sus ojos y vio toda la tierra, que toda ella era de riego, es decir, tenía agua como el huerto de Dios. ¿Cómo sería eso? Entonces inmediatamente me voy por este lado.
Abraham no dependía de la tierra fértil, hermanos. Abraham dependía de lo que Dios le había dicho. Abraham dependía de la promesa. Y es que a veces nos equivocamos. A veces hay hombres que toman la decisión de abandonar a Dios por seguir al que tiene dinero. O mujeres que hacen exactamente lo mismo. Muchos abandonan a Dios por un empleo. El empleo se acaba. Muchos van detrás de un hombre o de una mujer por su físico. El físico se acaba. Abraham no dependía de lo que veía, sino de lo que creía. Porque los vio la tierra llena de agua y dijo, por aquí me voy, y por ahí se fue. ¿Y dónde terminó? En Sodoma y Gomorra. ¿Cómo terminó? Teniendo relaciones sexuales con sus hijas, su esposa convertida en estatua de sal, y la ciudad donde vivía, que era Sodoma y Gomorra, totalmente destruida. Ahí terminó. Cuando uno vive solamente del ojo y de las circunstancias, así termina. Abraham no dependía del agua abundante. Abraham dependía claramente de lo que Dios le había dicho. Abraham dependía de la promesa que tenía. Ese es el problema nuestro. No somos prosperados porque dependemos de las circunstancias. Entonces, si esto está bueno, no importa que sea robado, no importa que yo no sé de dónde venga, lo importante es que yo con esto me gano un dinero. ¿Cuántos están en la cárcel en este momento por receptación? ¿Cuántos están en la cárcel porque pensaron que era un gran negocio comprar esto sin saber de dónde venía? ¿Cuántos están ahora sufriendo porque lo han perdido todo, porque el gobierno les ha quitado, porque la DIAN les ha quitado, porque descubrieron que habían cometido fraude? Dependen de las circunstancias, dependen de lo que vean. Dios nos da una palabra, una enseñanza aquí. No dependamos del agua fértil, no dependamos del agua ni de la tierra fértil, dependamos de la promesa que tenemos. El Señor le dijo, y te bendeciré. Y bendeciré tu descendencia, y tú serás bendición a otros. Cuando uno está listo a obedecer y hacer las cosas como Dios dice, entonces, ¿qué sucede? Dios se encarga de que las circunstancias adversas se conviertan en bendición para nosotros. No en vano la Biblia dice que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito hemos sido llamados. Usted no puede depender de las circunstancias. Entonces, orar en este tiempo porque hay dificultades, porque hay pandemia, porque están robando, porque están quemando. Entonces usted ahí ora y se vuelve un tremendo orando y ora todo lo que sabe. Está dependiendo de las circunstancias. La Biblia dice, orando todo el tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu con acción de gracias. La Biblia dice, orad sin cesar. Lo hemos venido hablando. Yo ahora descubro que en todas las cadenas y en todo lugar, todo el mundo está levantando oraciones, invitando a vigilias, invitando oraciones, pero antes no oraban. ¿Y ahora qué les pasó? ¿Será que el Señor ha permitido esto para que su pueblo pueda orar y pueda mirar hacia Él? Y tienen susto, y tienen miedo, y tienen terror, y entonces oran y declaran ayuno. Y antes, ¿por qué no lo hacían? Porque es que es muy fácil. Cuando todo está bien, aplaudir y adorar. Pero la Biblia nos enseña a orar y adorar en todo el tiempo. No podemos asistir a la iglesia porque estoy contento o porque estoy aburrido. Es todo el tiempo. No podemos ofrendar porque es que hay abundancia. No, es todo el tiempo. No podemos cantar solamente cuando estamos alegres. Es todo el tiempo. No dependo de las circunstancias para hacer lo que tengo que hacer. Dependo de la promesa que tengo. Por muchos años hemos vivido bajo este principio y hemos tenido circunstancias supremamente difíciles, terriblemente difíciles.
Pero como no dependemos de las circunstancias, sino de lo que creemos, de la promesa que tenemos, hemos mantenido nuestra fidelidad y nuestra integridad. Y ustedes saben eso. La iglesia se llena cuando hay circunstancias adversas y la gente viene a los ayunos y a las oraciones. Pero cuando todo está bien, ni aparecen. Aparecen cuando se rompe el hogar, cuando el hijo cayó en drogadicción, cuando están en alcoholismo, cuando se les incendió la casa, cuando están pasando necesidades, ahí acuden a Dios, como si Dios fuera el bombero que les apaga todos los incendios. Abraham no era así. Abraham tenía claro que Dios le había dicho, te bendeciré y bendeciré a las naciones a través de ti. Termino, hermanos. Déjenme concluir diciendo lo siguiente. Dios bendice, Dios recompensa la obediencia. Dios es la fuente de toda riqueza, tanto material como espiritual. Él es el proveedor nuestro. Y no tenemos necesidad ni de vender nuestros principios, ni de pecar contra Dios haciendo cosas que a Él no le agradan para tener recursos, porque Él se encargará de nuestros recursos. Esa es la promesa. Y Dios es fiel a lo que Él prometió. De ahí que Hebreos capítulo 11 mencione a Abraham como el patriarca de la fe. De ahí que la Biblia mencione a Abraham y siempre que los judíos mencionan a Abraham, a Isaac y a Jacob como un testimonio de lo que Dios ha establecido. Amén. Que esta noche Dios nos ayude. Que esta noche Dios nos ayude. Que podamos entender su palabra y aplicarla profundamente a nuestra vida y a nuestro corazón. Que entendamos claramente que la bendición proviene de Dios. Pero es que esa bendición requiere obediencia, requiere espiritualidad y depender de Dios, no de las circunstancias. ¿Puede orar conmigo al Señor? Dígale al Señor, ayúdame. Me he equivocado tanto, Señor, pero ahora quiero hacer tu voluntad. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia y por tu fidelidad. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias porque tu Espíritu habla a nuestra vida. Y ayúdanos, por favor, Señor, a tener una actitud verdadera delante de ti. Señor, entendemos que la bendición y la prosperidad provienen de Dios, pero que requieren obediencia. Requieren, Señor, espiritualidad y además requieren confianza plena en las promesas de tu palabra. Te rogamos que nos ayudes. Y si hemos fallado, perdónanos y ayúdanos a cumplir y a obedecer lo que tu palabra dice. Te damos gracias. Gracias, amado Dios. Lo pedimos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Gracias por acompañarme todos los miércoles en estas reflexiones que hacemos de la Biblia. Que estas reflexiones nos ayuden. Que esta palabra llegue y cale a lo más profundo de nuestro corazón y que podamos tomar decisiones que realmente traigan la prosperidad que anhelamos y queremos en el Señor. Que Dios los bendiga, que descansen. Nos vemos el domingo, si Dios quiere, nuevamente, 9:30 de la mañana. Tome el link y envíelo a otros. Al terminar de escuchar esta palabra, envíeselo a otros, que ellos también puedan enriquecer su vida y crecer espiritualmente por medio del estudio de la palabra. Dios los guarde. Bendiciones. Que descansen.